Estamos en medio de una crisis que se define por una serie de aristas, pero que gira alrededor de un caso, Valquiria 5, la crisis dentro del Ministerio Público. Vamos a hablar sobre esto hoy con Chino Costa. Gino, ¿cómo estás? César, encantado. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por compartir este momento difícil con nosotros. Hay un componente de toda esta crisis que atraviesa el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, que sin duda tendrá un desenlace en el judicial por una serie de razones, que está en el Congreso. El Congreso de la República, estamos grabando esto el día martes, el lunes, cuando estalló la crisis, el Congreso estaba desierto, desierto. Pero el Congreso tiene más o menos 40 nombres de representantes que están mencionados, se ha puesto ya en evidencia, dentro de los antecedentes con los que se obtuvo la detención del señor Villanueva. Más de 40, es el 30% del Parlamento. Al mismo tiempo tiene en sus manos una denuncia constitucional contra la fiscal Benavides, derivada de este caso. Creo que profundizada por el todavía intento a hoy martes de remover a la fiscal Barreto de su asiento. Tiene además la denuncia de Benavides contra Boluarte, presentada en condiciones que han sido calificadas como perversas por las víctimas o los familiares de las víctimas de las matanzas de diciembre y enero. Pero están esos tres componentes ahí y está la orden del judicial sobre el Congreso de no avanzar contra la Junta Nacional de Justicia. Una arena demasiado cargada con un parlamento que no se ha caracterizado por una imaginación constructiva o institucional. 30% de su conformación involucrada en este caso. ¿Qué impresión te da el Congreso en esta escena de la película iniciada por el caso Valquiria 5? Yo creo que, digamos, resolver el tema en el Congreso con una proporción tan alta de congresistas que habrían votado a favor del defensor, a favor de remover la Junta y en contra o a favor de destituir a Zoraida Ábalos, en el entendido que a cambio la fiscal de la Nación les archivaba sus investigaciones. O sea, una tercera parte. Pero tú tienes muchos otros que sin haber estado en esa componenda, también, digamos, le hicieron el amén y jugaron en pared con Patricia Benavides. O sea que el problema no se limita a un 30%. 30% son los que tienen un problema con dimensiones penales, digamos. Pero políticamente hablando, el Congreso en su conjunto queda muy mal, porque este es, en el fondo, un pacto de impunidad entre la fiscal de la Nación y la coalición gobernante en el Congreso, que es la coalición que gobierna el país. Entonces, salir de eso, ¿no? Es más fácil empezar a buscar la salida por ver cómo se recupera el Ministerio Público frente, digamos, a un pacto de impunidad de esta naturaleza, una componenda mafiosa de esta naturaleza. Y yo creo que más fácil es resolverlo primero en el Ministerio Público, aunque no es del todo fácil. Y si se resuelve ahí, va a ser mucho más fácil que desde el Ministerio Público, con un Congreso a la defensiva y con una opinión pública más bien favorable a un Ministerio Público renovado, puedan sacarse adelante algunas medidas de cara a ese Congreso que se va a resistir. Yo creo que, y lo he dicho, lo ideal sería que se vaya la fiscal de la Nación. Ahora, si no se va la fiscal de la Nación, será el triunfo de la impunidad. Pero si se va la fiscal de la Nación, como debería ocurrir, no va a renunciar, pero la puede suspender la Junta Nacional de Justicia, todavía espero que lo haga. Entiendo que hay otros caminos posibles para que pueda regresar si es que se recompone la Junta de Fiscales Supremos. De Fiscales Supremos, que hoy día en realidad está integrada por Patricia Benavides, Juan Carlos Villena, y Pablo Sánchez, elegido por la Junta Fiscal Supremo con Patricia Benavides, y Pablo Sánchez, que viene de atrás. Ellos dos ya le pidieron la renuncia a Patricia Benavides, pero no tienen la fuerza suficiente como para
adoptar un conjunto de decisiones, porque no tienen el quórum necesario sin Patricia Benavides. Entonces, tú necesitas incorporar a la Junta de Fiscales Supremos a otros fiscales como Delia Espinosa, que está en el Jurado Nacional de Elecciones y le están pidiendo que regrese. Ella está pidiendo regresar, digamos. Regresar en el sentido de que cuando tú estás en el Jurado Nacional de Elecciones no integras la Junta de Fiscales Supremos porque no estás en servicio activo como fiscal, digamos. Estás en una representación institucional ante una institución muy importante, pero no integras la Junta. Entonces, si digamos, ese pedido de ella, que es antiguo, se materializa, entonces la Junta tendría otras condiciones para comenzar a tomar decisiones, entre ellas, ¿no es cierto?, la de nombrar una nueva fiscal si es que Patricia Benavides es removida, ¿no? O si renuncia. Entonces, en tu lectura, la convergencia de agendas, de asuntos de la agenda en el Congreso, no conduce a alguna ruptura de la coalición, si le queremos llamar así, que forma la mayoría, sino a un nuevo entrampamiento. Hay que decir que al martes, que estamos grabando esta conversación, la Junta Nacional de Justicia parece paralizada. Tu lectura es que el Congreso podría paralizarse también y que entonces hay que avanzar a todavía escenarios mayores, como la Junta de Fiscales Supremos, para poder romper esa escena. ¿El Congreso lo ves paralizarse? Yo creo que todas las instituciones en este momento están paralizadas pues, por este choque, este terremoto, demasiado fuerte, ¿no? Este golpe inmenso, ¿no?, en el sistema institucional. Pero es un golpe inmenso sin el cual no tendríamos la ventana de oportunidad que tenemos. Claro. Y yo todavía espero que la Junta, digamos, haga lo que el país espera que haga, ¿no? Ya lo hizo en el pasado con los cuellos blancos, depuró a la institución. Creo que ha tenido menos suerte en sus nombramientos, entre ellos el de Patricia Benavides y el de Fernández Gería a la autoridad de control, pero es lo que está demandando hoy día el país. O sea, lo han pedido los fiscales supremos Villena y Sánchez, lo está empezando a pedir los grandes medios de comunicación, hoy día lo pide el comercio, ¿no? Yo creo que va a haber una presión muy grande sobre la Junta y no veo cómo la Junta puede eximirse de esa responsabilidad. Entonces, la Junta, la posibilidad de que Delia Espinosa se reincorpore a la Junta de Fiscales Supremos, eventualmente Zoraida Ábalos. Que tiene una audiencia judicial muy pronto. Que hay una audiencia para el 9, me decías tú. Es probable que en las actuales circunstancias ella gane ese amparo. Y se ha pedido una medida cautelar para regresar de inmediato. Es obvio que la justicia se la tendría que dar. Entonces, en esas circunstancias creo que es más fácil recomponer la situación institucional desde el Ministerio Público porque hay menos actores. Y entonces, si sale Benavides y se nombra una nueva fiscal o un nuevo fiscal, ese podrá tomar la iniciativa de cara al Congreso, porque tendría que ser el fiscal de la Nación quien denuncie constitucionalmente ante el Congreso a los niños, digamos, más comprometidos en la red mafiosa. Y yo creo que tendrá que ser selectivos porque los propios fiscales que investigan el caso y policías que asisten a Marita Barreto distinguen categorías y niveles dentro, de involucramiento, sí, digamos, de quienes han colaborado con Patricia Benavides, han, digamos, establecido este pacto de impunidad. Niños 1, niños 2 y niños 3. Y niños 1 son los niños que fueron blindados ya por este Congreso en una votación de hace unos meses, pero con los elementos probatorios nuevos que tenemos, ¿no? Yo imagino que es posible por lo menos ir por aquellos más comprometidos en las pillerías y en las raterías de Pedro Castillo, porque lo interesante de todo esto y lo que le hace la situación muy difícil al Congreso es que los aliados de Patricia Benavides hoy día son los blindadores de Pedro Castillo hace tan solo un año. Ahí hay un link que estás haciendo que a mí me parece muy importante resaltar. O sea, de varias maneras, la crisis se está reproduciendo a la inversa, la crisis de Pedro Castillo, es decir, cuando desde varios sectores perseguíamos que se formalicen cargos contra Castillo, la defensa de quienes le defendían eran, no, presunción de inocencia, hay que esperar que los tribunales le condenen. Hoy día he escuchado decir lo mismo a favor de Benavides. ¿Para qué precipitarse? Hay que esperar que los tribunales resuelvan.
A Pedro Castillo se le reprochaba intentar interferir sobre el equipo de investigación de Harvey Colchado. Benavides está intentando destituir a la fiscal que le investigan. Pero aún así tu apuesta fuerte es primero por la Junta y en segundo lugar por la Junta de Fiscales Supremos en una recomposición. Ahora, Gino, tú eras congresista. Yo hago una distinción, si tú me permites. Sí, por favor. Castillo tenía la protección del presidente de la República. Castillo era el presidente de la República. Era el presidente y tenía la protección en el sentido que no podía ser acusado. De acuerdo. Esto no lo tiene Patricia Benavides. Segundo, a Patricia Benavides no se le quiere acusar para llevarla a un antejuicio. Basta con suspenderla del cargo mientras continúan las investigaciones que están a cargo de Marita Benavides. Son dos diferencias fuertes, bien importantes. Sí, claro. ¿Y cuál es la tercera? La tercera es, bueno, no sé, ya no recuerdo, pero me parecía que percibía yo otras diferencias. Entonces, no veo por qué en este caso no se puede proceder. No se puede proceder, sí. Es correcto. De hecho, Patricia Benavides no se está gobernando. Y del otro lado, claro, el perfil de comportamientos es distinto y sin embargo las narrativas se están cruzando. Pero yo te quería pedir una comparación con el caso de los CNM audios, con el que encuentro una semejanza. Digamos, estamos hablando de los dos casos de actos de interferencia, corrupción o canje que comprometen al sistema de justicia o el sistema de persecución penal. Y tú estabas en el Parlamento cuando estalló el caso de los CNM audios. ¿Viste cómo se movió o cómo se movieron las correlaciones alrededor de ese caso? Si tuvieras que comparar ambas situaciones, CNM audios, con esta crisis, ¿cuáles serían tus pistas de diferencias, de semejanzas, de resultados posibles? Mira, lo que había con los NM audios es, digamos, un pacto tácito, ¿no?, entre la mayoría congresal y los cuellos blancos comprometidos, claro, en esa trama. Y eso es lo que explica por qué el Congreso se demora tanto en reaccionar y le cuesta tanto reaccionar, por ejemplo, contra Inostroza, al que pretenden exonerarlo primero de todos los cargos, después por lo menos del de organización criminal, etcétera. Al final la presión pública determina que eso no es posible. Pero en el caso de CNM, quienes estaban, digamos, en la picota y el Congreso tenía que decidir sobre ellos eran jueces y fiscales supremos. Hoy día, más allá de la fiscal de la Nación, cuyo problema no es si procede o no el antejuicio contra ella, digamos, para resolver la crisis basta con sacarla, con una suspensión, que se vaya a su casa. Quienes, digamos, estarían siendo blindados por el propio Congreso ya no serían jueces y fiscales supremos, sino serían los propios congresistas que son parte de ese pacto mafioso. O sea, en ambos casos hay un pacto mafioso, ¿no? Pero en el otro, por lo menos, el Parlamento se podía presentar como al margen del producto de la evidencia. Claro, como al margen y decidiendo sobre jueces y fiscales supremos sobre los cuales, en principio, no tenían nada que ver. Después, los propios audios demostraron que había una señora K y que habían conversaciones entre la señora K e Inostroza, que Chávarri tenía contactos con la bancada a través del chat de la botica, pero todo eso se descubre después. El problema era jueces y fiscales y un Congreso que no veía con entusiasmo proceder contra esos jueces y fiscales mafiosos. Qué importante lo que dices, porque de varias maneras es posible que en estos 2 días que lleva la crisis, probablemente todavía todos y todas en medio de una conmoción, estamos concentrando el análisis en lo que pasa en el Ministerio Público, en el modo en que se rompe la relación entre la fiscal Barreto, que fue, digamos, el fiel de la balanza para armar los casos Castillo, y la fiscal Benavides. Estamos concentrados en la Junta, tu primera oportunidad de solución de esto, y tal vez estamos subestimando, quizás por el desconcierto que provoca, que el 30% del Parlamento esté de una u otra manera, en uno u otro nivel, involucrado en esta crisis. Hay un factor, Gino, sobre el que te quiero preguntar, el tiempo. Porque a diferencia de Patricia Benavides, que tiene una carrera por delante, es una mujer de 54 años, joven para ser fiscal suprema, por tanto tiene una expectativa en el cargo de por lo menos 16 más, el Congreso tiene 1 año y medio en el puesto. Y creo que si algo podemos constatar de este tipo de casos complejos es que son sostenibles en el tiempo. Es decir, esto puede incubarse con un enorme costo político ahora,
pero estallar en 2 años con otra conformación del Pleno. Si tuvieras que ponerte frente a una esfera y pensar en el futuro, ¿qué destino le ves a esta historia si la corremos a un plazo al menos mediano? Mira, yo quiero creer que vamos a salir de esto bien y lo más rápido posible. Como, digamos, yo no soy analista político, yo soy político. Y me fijo objetivos y trabajo en función de ellos. Que los analistas hagan, ¿no es cierto?, Su tarea. Su tarea, y que nos digan si hay o no posibilidades, si soy un iluso o no. Pero creo que lo que tenemos que hacer es hacer lo que hay que hacer, que primero que salga Patricia Benavides de la Fiscalía, porque si ella se mantiene en la Fiscalía, eso significa que triunfa la impunidad. La impunidad en el caso que la concierne a ella, porque ella, en reacción a la investigación que le hace Marita Barreto, la destituye. Entonces, es un abuso de poder. Esa es la tercera diferencia con Castillo. Que Castillo intenta deshacerse de Marita Barreto y sobre todo de Harvey Colchado, que dependía directamente de él como comandante general de la Policía Nacional. Y no puede. Claro. Era muy débil Castillo. La prensa estaba en contra, tenía un Congreso en contra, la tenía muy difícil y al final no prospera. Fue muy torpe en la manera como procedió. Tú ves un caso de 2 planos. Está en la primera página, digamos, el asunto de Marita Barreto por lo reciente, por lo violento que es en su conformación, en su evidencia, pero ves un segundo plano en el que la gestión de Benavides ha estado impregnando con diferente velocidad y sentido una serie de otros espacios a los que no hay que perderle la mirada. Me parece importante. Quiero resaltar en las historias que has enumerado 2 actos, ¿no? En el caso de Marita Barreto, la fiscal está destituyendo a la fiscal que investiga su entorno. Y noto en eso un conflicto de intereses tan duro como el que representa que la resolución que removió a Revilla, la fiscal que investigaba a su hermana o que dirigía el equipo que investigaba a su hermana, lleve su firma. O sea, ahí hay 2 evidencias que tengo la impresión, tarde o temprano, tendrán que cobrar una factura. Un último comentario, Gino. Esta es una crisis que nos está atravesando en muchísimos niveles. El más importante es el político. Y esa es la medida en que retorna sobre la conformación del Congreso y sobre esto que tú haces, la política. ¿Existe un esquema que podría poner sobre la mesa de nuevo el debate sobre el anticipo de elecciones generales? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo quería, digamos, hacer esta intervención amplia que acabo de hacer porque me parece que hay más en juego en la Fiscalía que en el Congreso. Porque el Congreso ya sabemos qué tipo de Congreso es. Lo que esto confirma es que este Congreso es insostenible. Y creo que lo va a confirmar de manera muy clara, por primera vez, para todo el país. Los que tienen más o los que tienen menos simpatía por el Congreso tendrán que convenir que este status quo es sostenible hasta el 2026. Entonces, yo creo que más importante con el Congreso que procesar o no, y que proceda o no el antejuicio contra los niños, categoría 1, 2 o 3, en este momento, más importante es presionar a ese Congreso a la defensiva en esas condiciones a que saque adelante el adelanto de elecciones. Eso me parece más importante porque con un Congreso nuevo tú tendrás todavía tiempo para proceder a levantarles el foro y procesarlo ya sin poder, como corresponde. Pero en este momento lo más importante es que en el Congreso se empiece a discutir nuevamente el adelanto de elecciones. Yo creo que todo esto no será posible si no hay movilización ciudadana de por medio. Porque hasta ahora es la Junta, es un grupo de fiscales, pero esta es una crisis política, ¿no?, atravesada por la corrupción y la inmoralidad, pero que tiene que tener una solución política. Y para eso los ciudadanos tenemos que salir nuevamente a las calles, ¿no? Gino Costa, con nosotros. La crisis, también un camino para volver a poner sobre la mesa el debate sobre las elecciones generales anticipadas. Muchas gracias, Gino, por estar en Coyuntura. Gracias, César.